¿Puede el llanto de un bebé destrozar un imperio? ¿Y puede el toque de la persona más humilde reconstruirlo? Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados, incluso en medio del lujo y el dolor. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Postamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. El hijo del millonario escupió a todas las niñeras, a todas. Pero cuando Sofía Torres, vistiendo su uniforme azul de limpieza, subió las escaleras, él extendió los brazos, besó su mejilla y se durmió como si hubiera encontrado por primera vez un regazo de verdad. Ella solo quería dinero para comprar las medicinas de su madre, pero en ese momento, sin saberlo, entró en un mundo donde el cariño era un escándalo y donde amar a un bebé podía costarle su dignidad. El grito agudo de Mateo cortó el aire del lujoso penthouse en Santa Fe. El niño de apenas 1 año y 6 meses estaba rojo de tanto llorar, sus manitas cerradas, balanceándose en el aire como si luchara contra el mundo entero. Alejandro Rojas estaba parado allí con el traje de 500,000 pesos, completamente manchado de papilla de pera que el hijo había escupido. El multimillonario más temido de Santiago de Chile parecía un hombre derrotado. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba al heredero que rechazaba todo y a todos. «Señor Rojas, no aguanto más», gritó Valeria. La niñera contratada hacía apenas 1 semana. Era la 8ª en 2 meses. «Este niño no es normal. Me muerde, me araña, me escupe, renuncio». La mujer de 40 años, con diploma en pedagogía y 15 años de experiencia, arrojó el delantal al suelo y salió dando un portazo. El sonido de su tacón alto resonó por el pasillo hasta desaparecer en el elevador. Alejandro miró a su hijo, que seguía llorando desesperadamente en la cuna importada de Francia. El departamento de 500 metros cuadrados nunca pareció tan vacío y frío. «Mateo, por favor, papá está aquí», Alejandro murmuró extendiendo las manos para cargar al niño. Pero Mateo se alejó echando el cuerpo hacia atrás y aumentando aún más el volumen del llanto. Era siempre así. Desde que Isabela murió 1 año atrás, el niño no aceptaba a nadie, ni al padre, ni a las niñeras calificadas, ni a las enfermeras privadas. Alejandro se sentó en el sillón de cuero al lado de la cuna y pasó las manos por el cabello entrecano. Tenía 52 años y comandaba un imperio financiero que movía miles de millones. Podía comprar empresas enteras con una llamada telefónica, pero no conseguía calmar a su propio hijo. «Dios mío, Isabela, ¿qué hago?», susurró mirando el retrato de la esposa en la mesita de noche. «No me acepta». «No acepta a nadie. Se está transformando en un niño rebelde y yo no sé cómo ayudar». El llanto de Mateo disminuyó un poco, como si hubiera oído la desesperación en la voz del padre. Alejandro aprovechó para acercarse nuevamente. «Extrañas a mamá, ¿verdad, mi hijo?». Alejandro tocó delicadamente la manita del bebé. «Yo también la extraño. Todos los santos días la extraño». Mateo miró al padre con los ojitos verdes llenos de lágrimas. Por un momento, Alejandro creyó que finalmente había conseguido una conexión. Pero entonces el niño comenzó a llorar de nuevo, más fuerte que antes. «Señor Rojas», la voz de la gobernanta doña Carmen vino desde la puerta. «Disculpe que moleste, pero la empresa de limpieza llamó. Hubo un problema con la empleada de limpieza del turno de la mañana. No puede venir hoy». Alejandro suspiró. «Y ahora la casa está hecha un desastre por la confusión con la niñera. Van a mandar a alguien del turno de la noche para cubrir una muchacha llamada Sofía. Ya trabaja aquí hace algunos meses, pero siempre de madrugada, así que el señor nunca la ha visto». «Como sea», Alejandro respondió exhausto. «Solo pídale que no haga ruido. Si por milagro Mateo logra dormir, no quiero que nada lo despierte». Doña Carmen salió y Alejandro volvió su atención al hijo. El niño se estaba quedando ronco de tanto llorar, pero no paraba. Era como si todo el dolor que sentía por haber perdido a la madre saliera en forma de grito. «Papá no sabe qué hacer». «Mateo»,
Alejandro admitió, sintiendo sus propios ojos humedecerse. Intenté de todo. Las mejores niñeras, los mejores médicos, los mejores juguetes, pero nada funciona. No quieres nada de lo que ofrezco. Alejandro tomó el celular y marcó a su asistente. Beatriz, necesito que canceles todas las reuniones de la semana que viene. Voy a quedarme en casa hasta resolver esta situación con mi hijo. Pero, señor, tiene la reunión con los inversionistas japoneses. Cancela todo. Alejandro gritó perdiendo la paciencia. Mi hijo es más importante que cualquier negocio. Colgó el teléfono y volvió cerca de la cuna. Mateo estaba empezando a cansarse, pero aún lloriqueaba bajito. Alejandro intentó una vez más cargar al niño, pero Mateo se encogió y comenzó a llorar de nuevo. Está bien, mi hijo. Papá va a quedarse aquí a tu lado hasta que te calmes. Alejandro dijo, sentándose en el suelo al lado de la cuna. No voy a salir de aquí, lo prometo. Y allí se quedó el hombre más poderoso de Santiago de Chile, sentado en el suelo de mármol del penthouse, escuchando el llanto inconsolable del hijo y sintiéndose el padre más fracasado del mundo. Sofía Torres estaba en el elevador de servicio, subiendo al último piso del edificio más lujoso de Santa Fe. Sostenía firme el carrito de limpieza e intentaba no pensar en lo cansada que estaba. Había dormido apenas 3 horas después de pasar la madrugada en el hospital con su madre. Clara, hija, necesitas descansar un poco. Le había dicho la enfermera más temprano. Tu madre está estable, ve a casa. Pero Sofía no tenía casa a la que ir. Tenía trabajo que hacer. Siempre tenía trabajo que hacer. Era así desde que descubrieron la enfermedad rara de la madre. Hacía 6 meses. Cada centavo adicional que lograba iba para las medicinas experimentales que el seguro médico no cubría. El elevador paró en el piso 42 y Sofía salió con su carrito. Conocía bien ese pasillo de servicio. Trabajaba allí hacía 4 meses, siempre de madrugada. Cuando los residentes estaban durmiendo, era un empleo silencioso y solitario, exactamente como le gustaba. Pero hoy algo era diferente. Había mucho ruido viniendo del departamento del señor Rojas. Gritos de niño y voces adultas alteradas. Sofía estaba guardando los productos de limpieza en el armario cuando oyó pasos apresurados por el pasillo principal. Una mujer bien vestida de tacones altos pasó, corriendo en dirección al elevador social. Te avisé que no iba a funcionar. La mujer hablaba por teléfono claramente irritada. Ese niño es imposible. Ninguna niñera lo aguanta. El niño es un caso perdido. La mujer entró en el elevador y desapareció. Sofía se quedó allí parada pensando en lo que había oído. Sabía que el señor Rojas era viudo y tenía un hijo pequeño. Doña Carmen, la gobernanta, ya había comentado sobre las dificultades que él enfrentaba para cuidar al niño solo. El llanto del bebé continuaba viniendo del departamento. Era un sonido que partía el corazón, desesperado e inconsolable. Sofía conocía bien ese tipo de llanto. Era el sonido que ella misma hacía cuando era niña, después de que su padre se fue y las dejó a ella y a su madre solas en el mundo. Ese niño está sufriendo, murmuró para sí misma, organizando los trapos de limpieza. Sofía creció en La Pintana, en una casa pequeña donde el dinero siempre fue escaso. Su madre, Clara, trabajaba como doméstica en 3 casas diferentes para conseguir pagar las cuentas. Muchas veces Sofía se quedaba sola, llorando de añoranza por su madre y de miedo de lo que pudiera pasar. No llores, mi hija. Clara siempre decía cuando llegaba a casa y encontraba a Sofía con los ojos rojos. Mamá está aquí ahora, todo va a estar bien. Y realmente lo estaba. En los brazos de la madre, Sofía se sentía segura y amada. Era eso lo que aquel bebé necesitaba, alguien que lo hiciera sentirse seguro. El llanto paró por algunos minutos, y Sofía pensó que el niño se había dormido. Pero luego recomenzó aún más alto que antes. Podía oír la voz del señor Rojas intentando calmar al hijo, pero parecía que nada funcionaba. Sofía terminó de organizar el material y comenzó a limpiar el pasillo de servicio. Era un trabajo simple, pero lo hacía con cuidado y dedicación. Necesitaba mantener ese empleo. Era el mejor que había conseguido, y el salario ayudaba mucho con los gastos del hospital.
Mientras pasaba el trapo por el suelo, pensaba en su madre acostada en aquella cama blanca, cada día más delgada y frágil. Los médicos habían dicho que el tratamiento experimental era la única oportunidad, pero costaba una fortuna. Sofía hacía las cuentas en la cabeza. Con el salario de la limpieza y el dinero que ganaba lavando ropa para las vecinas, conseguía pagar apenas la mitad de lo que necesitaba. Dios, dame fuerzas para conseguir el resto. Oraba en silencio. No puedo perder a mi madre. Es todo lo que tengo. El teléfono de ella vibró. Era un mensaje de la enfermera del hospital. Sofía, tu madre despertó y está preguntando por ti. Está bien, pero quiere verte. Sofía sonrió por primera vez en el día. Clara estaba despierta y preguntando por ella. Eso significaba que se estaba sintiendo mejor. Tal vez la medicina estuviera funcionando. El llanto del bebé continuaba, ahora más débil, como si el niño estuviera cansándose. Sofía terminó de limpiar el pasillo y guardó el carrito en el armario. Mañana volvería para otro turno con la esperanza de juntar un poco más de dinero para salvar la vida de su madre. Pero por algún motivo no podía dejar de pensar en aquel bebé que lloraba solo en el lujoso penthouse. El dinero no lo era todo en la vida. A veces, la persona más rica del mundo podía ser la más pobre de amor. Eran las 2 de la mañana cuando el teléfono de Sofía sonó. Estaba terminando de doblar la ropa que había lavado para la vecina cuando vio el nombre de la supervisora de la empresa de limpieza en la pantalla. Sofía, necesito que vayas a Santa Fe ahora, dijo doña Elena, la supervisora. Se rompió una tubería en el departamento del señor Rojas y está inundando todo. La empleada de limpieza del turno de la mañana está enferma y tú eres la única disponible. Sofía miró el reloj. Acababa de llegar del hospital donde pasó toda la tarde con su madre. Clara estaba un poco mejor, pero aún muy débil. ¿Puedo ir? Sí. ¿Cuál es el problema exactamente? Una tubería del fregadero de la cocina se rompió y el agua se está esparciendo por la sala. El señor Rojas está desesperado porque puede estropear los muebles caros. Dijo que paga extra a quien vaya allá ahora a resolverlo. Sofía no necesitó pensarlo 2 veces. Dinero extra era exactamente lo que necesitaba. Estoy yendo para allá. 40 minutos. Después estaba en el elevador de servicio del edificio subiendo con el carrito lleno de equipos para lidiar con la inundación. Doña Carmen la recibió en la puerta trasera, pareciendo muy preocupada. Qué bueno que viniste, Sofía. La situación está terrible. El agua ya llegó hasta la sala de estar. ¿Dónde está el señor Rojas? En su cuarto intentando hacer dormir a Mateo. La novena niñera llegó hace 2 horas. Pero el niño no para de llorar. Pobrecito, está exhausto. Sofía siguió a doña Carmen hasta la cocina y vio la extensión del problema. Realmente había agua por todas partes. El piso de mármol estaba empapado y el agua estaba escurriendo en dirección a los muebles de la sala. Voy a comenzar por aquí y después voy secando todo, dijo Sofía, ya sacando los equipos del carrito. Por favor, intenta no hacer ruido. El señor está muy nervioso y si el bebé se despierta, va a ser un caos total. Sofía comenzó a trabajar en silencio, succionando el agua con la aspiradora especial y secando el suelo con paños absorbentes. Era un trabajo pesado, pero estaba acostumbrada. Había aprendido desde pequeña que el trabajo duro era la única manera de conseguir las cosas en la vida. Después de 1 hora la cocina estaba seca. Sofía tomó el material y siguió por la sala enjugando cada centímetro mojado. Los muebles eran realmente caros, como doña Carmen había dicho. Sofás de cuero importado, alfombras persas, obras de arte en las paredes. Era un mundo completamente diferente al de ella. Estaba pasando por el pasillo que llevaba a los cuartos cuando oyó voces viniendo del cuarto del bebé. La puerta estaba un poco abierta y podía ver a una mujer joven bien vestida hablando por teléfono. Yo sé que es difícil, mamá, pero el dinero es muy bueno, la mujer decía en voz baja. Es solo aguantar hasta mañana por la mañana y después pido mi renuncia. Ese niño es realmente imposible. Sofía dejó de moverse. La mujer era la nueva niñera y estaba allí solo por el dinero, sin importarle de verdad el niño. No, no está durmiendo. Está allí en la cuna, moviéndose y haciendo ruidos extraños.
De un momento a otro va a comenzar a llorar de nuevo. Ahí yo finjo que me despierto y voy allá a calmarlo. Sofía sintió rabia crecer en el pecho. ¿Cómo alguien podía ser tan fría con un niño que claramente estaba sufriendo? En ese momento Mateo despertó y vio a la niñera al teléfono dándole la espalda. Su carita se contrajo y Sofía sabía que en segundos estaría llorando. Pero antes de que eso sucediera, los ojitos verdes del niño encontraron los de ella a través de la rendija de la puerta. Fue como si el tiempo se detuviera. Mateo la miró con una curiosidad que Sofía nunca había visto en los ojos de un niño tan pequeño. Era como si él supiera que ella era diferente de las otras personas que habían pasado por allí. Instintivamente, Sofía llevó el dedo a los labios y susurró bajito: «Está todo bien, Ángel». Para su sorpresa, Mateo no lloró. En vez de eso, se levantó despacio en la cuna, agarrándose de las rejas, y continuó mirándola. Sus ojitos brillaban con una inteligencia sorprendente para alguien tan pequeño. La niñera continuaba al teléfono, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Sofía sabía que debería continuar su trabajo y no involucrarse, pero algo la jalaba hacia aquel niño. Tal vez fuera el modo como él la miraba, como si estuviera pidiendo ayuda silenciosamente. Mateo estiró los bracitos en dirección a ella y balbuceó algo incomprensible. Sofía miró alrededor, certificándose de que nadie estaba viendo, y dio un paso hacia adentro del cuarto. «Hola, pequeño», susurró. «¿No estás pudiendo dormir?». Era el momento que lo cambiaría todo para los tres. Mateo miró a Sofía por algunos segundos más, como si estuviera tomando una decisión importante. Entonces, para el espanto de ella, comenzó a gatear por la cuna hasta llegar más cerca de la reja donde ella estaba. La niñera continuaba al teléfono, quejándose con su madre sobre el trabajo. «Te juro que después de esta nunca más acepto cuidar a un niño problema. El padre es un neurótico y el hijo es incontrolable». Sofía sintió ganas de decir algo, pero se controló. No era su problema. Estaba allí solo para limpiar el agua e irse. Pero cuando miró nuevamente a Mateo, vio que él se había levantado en la cuna y estaba extendiendo los bracitos hacia ella. «¿Quieres que te cargue, Sofía?», susurró mirando a la niñera que aún estaba distraída. Mateo balbuceó algo que sonó y estiró aún más los brazos. Sofía dudó. No era su trabajo cuidar al niño y podía meterse en problemas. Pero el modo como él la miraba era irresistible. Dejó el trapo de limpieza en el suelo y extendió los brazos. Mateo inmediatamente se lanzó hacia adelante, confiando completamente en que ella lo atraparía. Sofía lo sostuvo con cuidado, sorprendida con lo ligero y pequeño que era. «Hola, pequeño Ángel», le susurró en el oído. «Eres muy listo, ¿verdad?». Mateo se acurrucó en su regazo como si fuera el lugar más natural del mundo. Sus manitas agarraron la camiseta simple de Sofía y él recostó la cabecita en el hombro de ella. Por primera vez que Sofía llegó, el niño parecía completamente relajado. «¿Cómo puede ser tan bonito y dulce?», Sofía murmuró, meciéndolo ligeramente, para calmarlo aún más. «Apuesto a que solo quieres un poco de cariño, ¿no es eso?». En ese momento la niñera terminó la llamada y se volteó. Cuando vio a Sofía sosteniendo a Mateo, su rostro se puso blanco del susto. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú?», preguntó la niñera levantándose rápidamente del sillón. «Disculpe, soy de la limpieza. Estaba pasando por aquí cerca y oí que estaba despierto», explicó Sofía intentando devolver a Mateo a la cuna. Pero el niño se agarró aún más fuerte a ella y comenzó a lloriquear cuando percibió que ella iba a ponerlo de vuelta. «No quiere que lo ponga en la cuna», dijo Sofía confundida. «Claro que no quiere. Ese niño es imposible de verdad. ¡Dámelo acá!». La niñera extendió los brazos para tomar a Mateo, pero cuando Mateo vio a la niñera acercándose, se volteó completamente hacia Sofía y se escondió en su cuello. Era obvio que no quería ir a los brazos de la otra mujer. «Qué extraño», murmuró la niñera. «Él no acepta a nadie normalmente». Fue en ese momento que Alejandro apareció en la puerta. Estaba con el cabello desarreglado y parecía exhausto. Había escuchado voces viniendo del cuarto de su hijo y vino a ver qué estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?», Alejandro preguntó, parando en la puerta cuando vio la escena. «Señor Rojas, yo puedo explicar».
Sofía comenzó a decir, pero fue interrumpida por Mateo. El niño se había volteado para mirar a su padre y en vez de llorar como siempre hacía, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Entonces, para el shock de todos en la sala, Mateo se inclinó hacia adelante y apoyó su boquita en la mejilla de Sofía. Un beso inocente, pero definitivamente un beso. El silencio que siguió fue completo. Alejandro se quedó parado en la puerta con los ojos desorbitados. La niñera abrió la boca, pero ningún sonido salió, y Sofía sintió el corazón acelerarse de emoción. «Te besó», Alejandro susurró como si no creyera lo que había visto. Yo no sé por qué hizo eso. Sofía tartamudeó completamente desconcertada. Él nunca ha hecho eso con nadie. Alejandro continuó acercándose lentamente. Ni conmigo hace eso. Mateo miró al padre y después a Sofía, como si estuviera comparando a los dos. Entonces extendió una manita hacia Alejandro, pero mantuvo la otra agarrada a la camiseta de Sofía. «Papá», Mateo balbuceó claramente, sorprendiendo a todos. Alejandro se acercó más y tocó delicadamente la manita de su hijo. «Hola, mi pequeño. ¿Estás bien?» Mateo sonrió de nuevo y esta vez besó la mano de su padre. Era como si la presencia de Sofía lo hubiera calmado lo suficiente para aceptar el cariño de Alejandro también. «¿Quién eres tú?», Alejandro le preguntó a Sofía con una voz llena de emoción. «Sofía Torres, señor, trabajo en la limpieza. Estaba aquí por causa del problema de la tubería». Alejandro miró a su hijo, que estaba completamente relajado en el regazo de una mujer que acababa de conocer y tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Alejandro no podía quitar los ojos de la escena. Su hijo, que rechazaba a todas las personas hacía meses, estaba acurrucado en el regazo de una empleada de limpieza como si fuera la cosa más natural del mundo. Mateo jugaba con los dedos de Sofía y sonreía, algo que Alejandro no veía hacía tanto tiempo que ya había olvidado lo bueno que era. «¿Tienes experiencia con niños?», Alejandro preguntó acercándose más. «Cuidé de varios niños de la vecindad cuando era más joven», respondió Sofía, meciendo a Mateo suavemente. «Pero nunca trabajé como niñera profesional». La niñera contratada estaba parada allí, claramente incómoda con la situación. «Señor Rojas, tal vez yo debería irme. El niño obviamente la prefiere a ella». Alejandro miró a la mujer que había prometido cuidar de su hijo y sintió rabia. Estaba allí solo por el dinero, sin ningún cariño verdadero por Mateo. Puede irse, sí, su trabajo terminó aquí. La niñera no perdió tiempo, tomó su bolso y salió del cuarto sin mirar atrás. Alejandro podía oír sus pasos por el pasillo hasta que salió del departamento. «Señor, necesito continuar». «Mi trabajo», dijo Sofía bajito, intentando no despertar a Mateo, que estaba dormitando en su regazo. «Aún hay agua que limpiar». «Olvida el agua», Alejandro respondió tomando una decisión que sabía que era correcta. «Necesito conversar contigo». Sofía lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Alejandro jaló una silla y se sentó frente a ella. «Mi hijo no acepta a nadie desde que su madre murió. Ya contraté 9 niñeras diferentes, todas con excelentes referencias y formación. Ninguna consiguió crear una conexión con él. Tal vez solo necesite tiempo para acostumbrarse», sugirió Sofía. «Es más que eso. Me rechaza a mí también. Mateo solo llora cuando estoy cerca». Estaba comenzando a pensar que me odiaba. Sofía miró al niño durmiendo en sus brazos. «Él no lo odia, señor. Un niño de esa edad no sabe lo que es el odio. Está sufriendo y no sabe cómo expresarlo». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque yo pasé por lo mismo cuando era pequeña. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años y mi madre necesitaba trabajar todo el día para sostenernos. Me quedaba con vecinas que me cuidaban solo porque mi madre pagaba. No me daban cariño, de verdad». Alejandro oyó cada palabra con atención. «¿Y cómo superaste eso?» «Mi madre siempre llegaba a casa y me daba mucho amor. Compensaba el tiempo que estaba lejos, haciéndome sentir especial y amada. Eso es lo que Mateo necesita. Alguien que lo ame de verdad, no que solo cumpla obligaciones. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo», dijo Alejandro con la voz entrecortada. «Yo sé que lo ama.
Pero tal vez el Señor esté intentando mostrar ese amor del modo equivocado. Un niño pequeño necesita sentirse seguro antes que nada. Alejandro se quedó en silencio por algunos minutos, observando cómo Mateo dormía tranquilo en los brazos de Sofía. Era la primera vez en meses que veía a su hijo tan relajado. «Sofía, voy a hacerte una propuesta», dijo. «Finalmente quiero que trabajes como la niñera de Mateo». Sofía lo miró sorprendida. «Señor, no tengo cualificación para eso. Soy solo una empleada de limpieza. Mi equipo de recursos humanos falló 9 veces intentando encontrar a la persona correcta. Mi hijo te escogió a ti. Eso vale más que cualquier diploma. Pero no puedo dejar mi empleo en la limpieza. Necesito el dinero voy a pagarte 3 veces lo que ganas en la empresa de limpieza», la interrumpió Alejandro. «Y si aceptas comenzar hoy mismo, pago el tratamiento completo de tu madre privado en la mejor clínica de Santiago de Chile». Sofía se quedó boquiabierta. «¿Cómo sabe el señor sobre mi madre?» «Doña Carmen me contó que siempre vas directo del trabajo al hospital». No fue difícil descubrir el resto. «Señor Rojas, eso es muy generoso, pero no hay peros», la interrumpió Alejandro. «Mi hijo te necesita y tú necesitas dinero para salvar a tu madre. Es un intercambio justo». Sofía miró a Mateo durmiendo en sus brazos. El niño estaba completamente relajado, con una de sus manitas sosteniendo su dedo. Era como si él supiera que estaba seguro con ella. «El señor está seguro de que quiere a una persona como yo cuidando de su hijo. Vivo en un barrio pobre. No tengo estudios universitarios. No sé hablar inglés. ¿Sabes amar a un niño que está sufriendo? ¿Es eso lo que importa?». Alejandro respondió con sinceridad. Mateo perdió a su madre y necesita a alguien que lo haga sentirse amado nuevamente. Todas las niñeras que contraté tenían diplomas, pero ninguna tenía corazón. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. La propuesta era más de lo que jamás podría haber soñado. Significaba poder salvar la vida de su madre y además tener un trabajo que realmente importaba. «Acepto», susurró. «Voy a cuidar de Mateo como si fuera mi propio hijo». Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces está decidido. Comienzas ahora. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Posteamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. 3 semanas pasaron desde que Sofía comenzó a cuidar de Mateo y la transformación fue impresionante. El niño, que antes pasaba el día llorando, ahora reía, jugaba y llamaba a Sofía cariñosamente «Sofi». La casa se había llenado de vida nuevamente. Alejandro estaba en el despacho cuando oyó risas viniendo del jardín. Por la ventana podía ver a Sofía corriendo, detrás de Mateo en el césped mientras el niño carcajeaba e intentaba huir de ella en un juego de persecución. «Sofi, Sofi», Mateo gritaba estirando los bracitos hacia ella cuando fue capturado. «Te atrapé, pequeño travieso», dijo Sofía, levantándolo en el aire y girando con él. «Ahora eres mi prisionero». Mateo reía tanto que Alejandro sintió el corazón calentarse. Hacía tiempo que no veía a su hijo tan feliz. Más que eso, hacía tiempo que él mismo no se sentía tan ligero. El timbre de la entrada principal sonó, y doña Carmen fue a atender. Alejandro oyó voces en el vestíbulo de entrada y reconoció una de ellas inmediatamente. Su estómago se contrajo de ansiedad. «Señor Alejandro, el señor Ricardo Durán está aquí». Doña Carmen anunció en la puerta del despacho. Alejandro suspiró. Ricardo era hermano de Isabela, su difunta esposa y curador del fondo fiduciario de Milesistus. Mateo era un hombre de 40 años, abogado exitoso y extremadamente protector con relación al sobrino. «Hazlo pasar». Ricardo apareció en la puerta algunos segundos después. Era un hombre alto y elegante, siempre impecablemente vestido, pero hoy su rostro estaba serio y preocupado. «Alejandro, necesitamos conversar», dijo sin saludos. «Claro, Ricardo, siéntate. ¿Quieres beber algo?» «No, gracias. Vine aquí para hablar sobre Mateo». Alejandro se recostó en la silla, preparándose para lo que estaba por venir. Conocía a Ricardo hacía
15 años y sabía que él solo aparecía cuando algo lo incomodaba profundamente. ¿Qué tiene Mateo? Está óptimo, más feliz de lo que jamás ha estado desde que Isabela murió. Es exactamente sobre eso que quiero conversar, dijo Ricardo cruzando las piernas y asumiendo su postura de abogado. Supe que contrataste una nueva niñera. Contraté. Sí, y fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Ricardo miró por la ventana y vio a Sofía jugando con Mateo en el jardín. Su expresión se volvió aún más seria. Una empleada de limpieza. Alejandro, pusiste a una empleada de limpieza a cuidar del heredero de los Rojas. Puse a una mujer que ama a mi hijo a cuidarlo. La profesión anterior de ella no importa. Claro que importa. Ricardo se exaltó. Mateo es el futuro de esta familia. Va a heredar un imperio que llevó décadas en ser construido. No puede ser criado por cualquier persona. Alejandro sintió la rabia crecer, pero se controló. Sofía no es cualquier persona. Ella consiguió hacer a mi hijo sonreír nuevamente. Consiguió hacer que él me aceptara como padre. Eso vale más que todos los diplomas del mundo. Alejandro, entiendo que estás agradecido por ella, haber ayudado a Mateo, pero piensa en el futuro. ¿Qué tipo de educación esa mujer puede darle? ¿Qué valores le va a enseñar? Valores de amor y cariño que son exactamente los que él necesita ahora. Ricardo se levantó y comenzó a andar por la sala. No estás pensando claramente. Estás dejando que la gratitud nuble tu juicio. Mi juicio está perfectamente claro. Mi hijo estaba rechazando al mundo entero hasta que Sofía apareció. Ahora es un niño normal y feliz. ¿Y crees que Isabela aprobaría esto? Ricardo preguntó, su voz volviéndose más dura. Mi hermana soñaba con ver a Mateo crecer rodeado de las mejores influencias, de la mejor educación, no siendo criado por una mujer de la periferia que apenas sabe leer y escribir. Alejandro se levantó rápidamente. No hables de Isabela como si supieras lo que ella pensaría. Y no insultes a Sofía en mi casa. Disculpa si fui grosero, pero estoy preocupado. Mateo es mi sobrino y también es mi responsabilidad legal como curador de su fondo. Mateo es mi hijo antes de ser tu sobrino. Alejandro replicó con firmeza. En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró cargando a Mateo, que estaba sudado y feliz del juego en el jardín. Disculpe que interrumpa, señor Alejandro. Mateo tiene sed y quería agua, dijo Sofía parando cuando vio que Alejandro no estaba solo. Claro, Sofía. Toma agua fría para él en la cocina. Mateo miró a Ricardo con curiosidad. Había visto a su tío algunas veces, pero siempre se ponía tímido en su presencia. Hola, Mateo, dijo Ricardo forzando una sonrisa. ¿Cómo estás, sobrino? Mateo se escondió en el cuello de Sofía y murmuró bajito. La casa es mi ángel. Vamos a buscar agua para ti, dijo Sofía besando la cabecita del niño. Ricardo observó la interacción con atención. Vio cómo Mateo se agarraba a Sofía, cómo él la besaba cariñosamente, cómo ella lo trataba con ternura genuina, y eso lo incomodó aún más. Cuando Sofía salió con Mateo, Ricardo se volteó hacia Alejandro. ¿Viste cómo se comportó conmigo? Mateo apenas me reconoce. Soy su tío, pero prefiere a esa mujer porque ella pasa todo el día con él. Ricardo. Es natural que él tenga más intimidad con quien lo cuida. Es exactamente eso lo que me preocupa. Está borrando la memoria de Isabela. Está tomando el lugar que debería ser sagrado. Alejandro se puso furioso. Sofía no está borrando nada. Está ayudando a mi hijo a vivir nuevamente. Y si ella tiene segundas intenciones, y si está interesada en tu fortuna. Sofía no es así. Es una persona íntegra y honesta. Alejandro está siendo ingenuo. Una mujer pobre, bonita, cuidando de un hombre rico y viudo. Es la historia más antigua del mundo. Basta. Alejandro golpeó el puño en la mesa. No voy a oírte difamar a una mujer que solo ha hecho bien a mi familia. Ricardo respiró fundo intentando calmarse. Disculpa, Alejandro. No quiero pelear contigo. Solo estoy preocupado por el futuro de Mateo. El futuro de Mateo está garantizado. Tiene un padre que lo ama y ahora tiene a alguien que lo cuida con cariño. Es todo lo que un niño necesita. Espero que estés en lo cierto, dijo Ricardo tomando su saco. Pero voy a vigilar la situación. Si algo me parece incorrecto, tomaré las medidas necesarias para proteger a Mateo,
Puedes estar tranquilo. No hay nada incorrecto aquí. Ricardo salió sin despedirse, dejando a Alejandro con un mal presentimiento. Conocía a su cuñado lo suficiente para saber que él no desistiría fácilmente, y eso lo preocupaba más de lo que quería admitir. 2 semanas después de la visita de Ricardo, Alejandro estaba tomando el desayuno cuando su celular comenzó a sonar insistentemente. Era Beatriz, su asistente, y por el tono algo estaba muy mal. «Señor Alejandro, necesita ver las noticias ahora», dijo Beatriz en cuanto él atendió. «Está en las redes sociales y en los sitios de chismes». «¿Qué está en las redes sociales?» «Fotos suyas con Sofía y Mateo. Los titulares son terribles». Alejandro sintió el estómago revolverse. «¿Qué fotos? ¿Qué titulares del paseo que hicieron en el parque ayer?» Alguien los fotografió a los tres juntos e inventó una historia horrible. Alejandro recordó el paseo. Había sido la primera vez que salía con Mateo desde la muerte de Isabela. Sofía había sugerido que sería bueno para el niño tomar aire fresco y Alejandro había aceptado acompañarlos. Mateo estuvo radiante corriendo en el césped mientras ellos dos conversaban sobre cosas simples de la vida. «Mándame los enlaces ahora», pidió Alejandro, ya indo a la computadora. En los pocos minutos las noticias estaban en la pantalla. Los titulares eran aún peores de lo que Beatriz había dicho. La cazafortunas de la cubeta. Viudo de Santa Fe cambia luto por empleada de limpieza. Millonario pone heredero en riesgo con niñera sin cualificación. El amor que comenzó en la cubeta de limpieza. Las fotos mostraban a Alejandro, Sofía y Mateo en el parque. En una de ellas, Alejandro estaba riendo de algo que Sofía había dicho. En otra, Sofía estaba sosteniendo a Mateo en el regazo, mientras Alejandro los observaba sonriendo. Para quien no conocía la situación, podía parecer una pareja apasionada con su hijo, pero lo peor eran las notas. Fuentes anónimas decían que Sofía era negligente e interesada, que ponía al niño en riesgo y que había seducido al patrón vulnerable. Una de ellas llegaba a insinuar que Alejandro estaba traicionando la memoria de la esposa muerta. «Hijo de Martín», murmuró percatándose de que había solo una persona que podría haber orquestado aquello. Sofía entró en la sala en ese momento, cargando a Mateo, que acababa de despertar. «Buenos días, señor Alejandro», dijo notando que él estaba tenso. «¿Sucedió algo?» Alejandro cerró la computadora rápidamente. «No, está todo bien». «¿Cómo durmió Mateo, papá?» Mateo extendió los bracitos hacia el padre, que lo cargó con cariño. «Buenos días, mi hijo. ¿Dormiste bien?» El teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Era Miguel Fernández, presidente del consejo del Grupo Solari. Su empresa. «Alejandro, necesitamos conversar urgentemente». «¿Puedes venir aquí ahora, Miguel?» «Estoy con mi hijo. Es exactamente sobre eso que necesitamos conversar. Se está volviendo un escándalo público y está afectando las acciones de la empresa». Alejandro suspiró. «Estoy yendo para allá». Colgó y miró a Sofía, que lo observaba preocupada. «Necesito resolver algunos problemas en la oficina. ¿Te quedas bien aquí con Mateo?» «Claro que sí, pero el señor parece nervioso». «¿Estás seguro de que está todo bien?» «Sí, lo está. Vuelvo para el almuerzo». Alejandro besó a Mateo y salió, sabiendo que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. En la empresa, Miguel no perdió tiempo con cortesías. «Alejandro, ¿qué diablos está sucediendo? Los inversionistas están llamando preocupados por tu imagen pública. Algunos hasta amenazaron con retirar el dinero». «Miguel, eso es ridículo. Mi vida personal no tiene nada que ver con los negocios». «Sí tiene, cuando tú eres la cara de la empresa. Tu imagen afecta directamente nuestros resultados». Miguel mostró las tabletas con las noticias. «Mira esto. Millonario irresponsable pone heredero en peligro. Viudo sustituye esposa muerta por empleada de limpieza interesada. Esto es terrible para nuestra reputación». «Son mentiras, Miguel. Sofía es una excelente persona y está haciendo un trabajo maravilloso con Mateo. No importa si son mentiras. Lo que importa es la percepción pública. Y la percepción es que estás actuando de forma irresponsable». Alejandro sintió la rabia crecer. «Mi hijo estaba muriendo de tristeza y esa mujer lo salvó. No voy a despedirla por causa de chismes». «Alejandro, sé racional.
Puedes conseguir otra niñera. Una con credenciales adecuadas que no genere este tipo de especulación. Mateo no acepta a otras niñeras. Ya intenté 9 antes de Sofía. Entonces contrata una institutriz inglesa, una niñera suiza, no sé, alguien que tenga el perfil adecuado para la familia Rojas. El teléfono de Alejandro sonó. Era el abogado de la familia. Alejandro, tenemos un problema serio. Ricardo Durán entró con una petición en el tribunal cuestionando tu capacidad de cuidar de Mateo. Está alegando negligencia y comportamiento inadecuado. Alejandro sintió el mundo derrumbarse. Hizo que una petición de emergencia pidiendo la revisión de la custodia de Mateo. Tiene fotos, declaraciones de personas que dicen que estás poniendo al niño en riesgo. ¿Qué personas? ¿Qué declaraciones? Algunas de las ex niñeras que despediste están diciendo que Mateo era un niño normal hasta que contrataste a esa empleada de limpieza sin cualificación. Alejandro colgó el teléfono y miró a Miguel, que había oído toda la conversación. ¿Ahora entiendes la gravedad de la situación?, preguntó Miguel. Necesitas despedir a esa mujer hoy mismo si quieres mantener la custodia de tu hijo. Alejandro sabía que Miguel estaba en lo cierto, pero la idea de despedir a Sofía lo dejaba desesperado. ¿Cómo explicarle a Mateo que la persona que él más amaba en el mundo se había ido de nuevo? Pero ¿cómo arriesgarse a perder la custodia de su propio hijo? Alejandro llegó a casa al mediodía con el corazón pesado. Durante todo el trayecto había pensado en la conversación con Miguel y en la llamada del abogado. Las palabras petición de emergencia y revisión de la custodia daban vueltas en su cabeza como una pesadilla. Cuando entró en la sala, encontró a Sofía jugando con Mateo en la alfombra. Estaban montando una torre con bloques de colores, y el niño reía cada vez que la torre se derrumbaba. «Papá, Mateo», gritó al verlo corriendo hacia sus brazos. Alejandro lo cargó y sintió un dolor en el pecho. ¿Cómo podía explicarle a aquel niño que estaba a punto de perder a otra persona importante en su vida? «Señor Alejandro, el almuerzo está listo», dijo Sofía, levantándose y guardando los juguetes. «Mateo comió muy bien hoy», hasta repitió la sopa. «¡Qué bueno!», respondió Alejandro sin entusiasmo. Sofía lo miró con atención. «El señor parece preocupado. Los problemas en la oficina fueron graves». Alejandro bajó a Mateo al suelo y el niño volvió a jugar con los bloques. «Sofía, necesitamos conversar, es importante». El tono serio de Alejandro hizo que Sofía se pusiera alerta. «Claro, ¿quiere que ponga a Mateo a dormir primero?» «No, él puede quedarse jugando. Siéntate, por favor». Sofía se sentó en el sofá, las manos cruzadas en el regazo, esperando. Alejandro comenzó a andar por la sala intentando encontrar las palabras incorrectas. «Sofía, ¿te acuerdas del cuñado de mi difunta esposa, Ricardo?» «Sí, aquel señor que vino aquí hace algunas semanas entró con una petición en el tribunal cuestionando mi capacidad de cuidar de Mateo». Sofía se puso pálida. «¿Cómo así? Está alegando que estoy siendo negligente, que estoy poniendo a Mateo en riesgo al dejarlo bajo los cuidados de una persona sin cualificación adecuada. Pero eso es mentira. Mateo nunca ha estado mejor cuidado. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero Ricardo consiguió testimonios de algunas ex niñeras diciendo que Mateo era un niño normal hasta que te contraté». Sofía se levantó agitada. «¿Cómo pueden decir eso? Ellas mismas salieron de aquí porque no conseguían lidiar con él. También aparecieron fotos nuestras en internet del paseo que hicimos ayer en el parque». «Sí, ¿qué fotos? No hicimos nada malo». Alejandro tomó el celular y le mostró los titulares. Sofía leyó cada uno de ellos, sus ojos llenándose de lágrimas. «Están diciendo que soy una cazafortunas», susurró, «que estoy interesada en su dinero». «Yo sé que no es verdad, Sofía, pero a la prensa no le importa la verdad». Mateo dejó de jugar y miró a Sofía, percibiendo que ella estaba triste. Se levantó y fue hasta ella poniendo la manita en la rodilla de ella. «Sofi, triste», preguntó con su vocecita dulce. Sofía se agachó y cargó al niño intentando esconder las lágrimas. «No, mi ángel Sofi no está triste». Pero Mateo no se convenció. Besó la mejilla de ella y dijo: «Sofi, queda». Mateo ama a Sofi. Alejandro sintió el corazón partirse. «Sofía,
Mi abogado fue muy claro. Para yo tener oportunidades de mantener la custodia de Mateo, necesito parecer un padre estable y responsable. Y yo hago que el señor parezca irresponsable. Sofía completó la voz entrecortada. No es eso, sí lo es, señor Alejandro. Yo entiendo. Una empleada de limpieza pobre no es adecuada para cuidar al heredero de la familia Rojas. Tú sabes que yo no pienso así, pero el resto del mundo piensa. Y eso está poniendo la custodia de Mateo en riesgo. Alejandro paró frente a ella. Sofía, esta es la decisión más difícil de mi vida. Salvaste a mi hijo, salvaste a nuestra familia. Pero si pierdo la custodia de Mateo por culpa de Ricardo, el señor nunca más va a ver a su hijo. Sofía terminó la frase. Entiendo, señor Alejandro. Realmente entiendo. Mateo miraba de uno al otro percibiendo la tensión en el aire, incluso sin entender lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo tengo?, le preguntó Sofía intentando mantener la voz firme. La audiencia es la próxima semana. Mi abogado dijo que sería mejor si ya no estuvieras más aquí cuando el juez haga la investigación. Sofía asintió y besó la cabecita de Mateo. Entiendo. Voy a arreglar mis cosas. Sofía, vas a recibir una indemnización generosa y el tratamiento de tu madre va a continuar siendo pagado por mí independientemente de cualquier cosa. Gracias, dijo ella simplemente. Alejandro se acercó. ¿Cómo vamos a explicarle a Mateo? Deje eso conmigo. Voy a inventar algo que él consiga entender. Sofía se levantó con Mateo en el regazo y fue en dirección al cuarto. Alejandro se quedó allí parado, sintiéndose el peor padre del mundo. Estaba sacrificando la felicidad de su hijo para no perder el derecho de criarlo. Del cuarto oyó la voz dulce de Sofía, explicándole a Mateo que necesitaba viajar para cuidar de la abuelita enferma, pero que iba a volver pronto. El niño lloriqueó un poco, pero aceptó la explicación. Alejandro sabía que era mentira. Sofía nunca más volvería, y Mateo tardaría mucho tiempo en entender por qué otra persona que él amaba había desaparecido de su vida. 3 días pasaron desde que Sofía se había ido y la casa de los Rojas volvió a ser un lugar triste y silencioso. Mateo lloraba constantemente, preguntando por Sophie y negándose a comer. Alejandro había contratado una nueva niñera graduada en 1200, pedagogía y con excelentes referencias, pero el niño la rechazaba completamente. ¿Dónde la Mateo?, preguntaba decenas de veces al día, sus ojitos rojos de tanto llorar. Sophie fue a cuidar de su abuelita, ¿recuerdas? Pero pronto vuelve. Alejandro mentía, sintiendo el corazón partirse cada vez que veía la desesperación de su hijo. En el hospital, Sofía pasaba los días al lado de la madre, que había empeorado desde que ella dejó de trabajar. El dinero que Alejandro había dado como indemnización cubría el tratamiento. Pero Sofía sabía que no duraría para siempre, y sin empleo no sabía cómo. Continuaría pagando las medicinas. «Hija mía, estás muy delgada», dijo Clara desde la cama del hospital. «¿Estás comiéndote bien?» «Estoy, sí, mamá, no te preocupes por mí». «¿Y aquel trabajo de niñera? ¿Cómo está el niño?» Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. No le había contado a la madre lo que realmente sucedió. «Está bien, mamá, creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Hablabas de él con tanto cariño. Parecía que te habías encariñado de verdad». «Sí, me encariñé. Mateo es un niño especial». En la mañana de la audiencia, Alejandro estaba nervioso como nunca lo había estado en su vida. Su abogado, el doctor Gutiérrez, había preparado una defensa sólida, pero ambos sabían que la situación estaba complicada. «Recuerde, Alejandro, mantenga la calma y responda solo lo que le pregunten. No se exalte con Ricardo, por más provocativo que él sea». «Estoy preparado», respondió Alejandro, aunque no se sentía así. El tribunal estaba lleno. Ricardo había llevado 2 abogados y una pila de documentos. Del otro lado, Alejandro estaba acompañado solo por el doctor Gutiérrez. «Señoría», comenzó Ricardo cuando fue llamado a hablar. «Vengo aquí hoy preocupado por el bienestar de mi sobrino, Mateo Rojas. Desde la muerte de mi hermana he observado con creciente preocupación las decisiones irresponsables de mi cuñado». Alejandro apretó los puños, pero se controló. La más grave de esas decisiones fue contratar a una
empleada de limpieza sin cualificación alguna para cuidar de un niño de apenas 1 año. Una mujer de la periferia, sin educación adecuada, sin conocimiento de primeros auxilios, sin ninguna preparación para cuidar del heredero de una de las familias más importantes de Santiago de Chile, excelencia. El abogado de Alejandro se levantó. Quisiera recordar que deje que el señor Durán termine, dijo el juez. Como demuestran los testimonios de las niñeras anteriores, continuó Ricardo. Mateo era un niño normal, que apenas sentía la falta de la madre, pero después de que esa mujer llegó, se volvió dependiente de ella de forma enfermiza, rechazando a otras personas calificadas. Alejandro sintió la rabia crecer, pero respiró fundo. Además, las fotos que circularon en la prensa muestran a mi cuñado en situaciones inadecuadas con esa empleada, sugiriendo una relación que va más allá de lo profesional. Eso es perjudicial para la formación moral de Mateo. Eso es mentira. Alejandro no consiguió contenerse. Señor Rojas, por favor, advirtió el juez. Ricardo sonrió satisfecho. Señoría, pido que la custodia de Mateo sea transferida a mí, que puedo ofrecerle la estabilidad y la educación adecuada que él merece. Y cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Gutiérrez se levantó calmadamente. Excelencia, antes de cualquier cosa, quisiera llamar a una testigo que puede esclarecer muchas cuestiones sobre este caso. ¿Qué testigo? La señora Irene Solís, enfermera jefe de la clínica Las Condes. Alejandro miró sorprendido a su abogado. No sabía que esa testigo había sido llamada. Una mujer de cerca de 50 años entró en el tribunal y prestó juramento. Señora Solís, comenzó el doctor Gutiérrez, usted conoce al señor Ricardo Durán. Conozco. Sí, ¿en qué circunstancias? Él me buscó hace 2 semanas con una propuesta muy extraña. Ricardo se puso pálido. ¿Qué tipo de propuesta? Me ofreció dinero para que yo mintiera sobre Sofía Torres, diciendo que ella había abandonado a su madre enferma en el hospital. Un murmullo recorrió el tribunal. ¿Y qué respondió usted? Que jamás haría una cosa de esas. Sofía es una de las hijas más dedicadas que he visto. Pasa todos los días aquí. Cuida de la madre con amor y cariño. Nunca perdió una consulta médica. El señor Durán dijo por qué quería esa información falsa. Dijo que necesitaba probar que Sofía era una persona irresponsable para alejarla de su sobrino. Alejandro miró a Ricardo, que estaba visiblemente nervioso. ¿Algo más, señora Solís? Sí, Sofía me contó sobre su trabajo como niñera. Hablaba del niño Mateo con tanto amor que parecía ser su hijo. Decía que nunca había visto un niño tan cariñoso e inteligente. El juez miró severamente a Ricardo. Señor Durán, ¿tiene alguna explicación para esto? Ricardo intentó responder, pero tartamudeó. Yo estaba solo intentando proteger a mi sobrino, intentando sobornar a una testigo para producir evidencia falsa. No fue bien así. El juez golpeó el martillo. Señor Durán, estoy rechazando su petición. No solo eso, sino que estoy ordenando una investigación sobre intento de y soborno. Alejandro sintió un alivio inmenso, pero aún había algo que necesitaba hacer urgentemente. Alejandro ni esperó a que el juez saliera de la sala. En cuanto la audiencia fue encerrada, corrió para fuera del tribunal, llamando a Beatriz mientras aún estaba en las escaleras. Beatriz, necesito descubrir en qué hospital está la madre de Sofía, Clara Torres. Es urgente. Ya descubrí, señor. Clínica Las Condes, 4º piso, 212. Alejandro entró al auto y condujo como nunca había conducido antes. Durante 16 de todo el trayecto, pensaba en lo que le diría a Sofía. ¿Cómo le pediría disculpas por haber dudado de ella? ¿Cómo explicaría que había sido un cobarde? Pero principalmente pensaba en Mateo, que no paraba de llorar desde que ella se había ido. El niño no comía bien, no jugaba, solo repetía Sofi, Sofi todo el día. Llegando al hospital, Alejandro corrió por los pasillos hasta encontrar el cuarto. 21. Por la ventana de la puerta vio a Sofía sentada al lado de la cama, sosteniendo la mano de una mujer delgada que parecía estar durmiendo. Alejandro tocó ligeramente en la puerta y entró. Sofía lo miró sorprendida. «Señor Alejandro, ¿qué hace aquí?»
¿Cómo fue la audiencia? Ganamos, dijo Alejandro jadeante. Ricardo fue desenmascarado. El juez rechazó su petición. Sofía se levantó confusa. Desenmascarado, ¿cómo? Intentó sobornar a la enfermera jefe para que mintiera sobre ti. Dijo que habías abandonado a tu madre. ¡Qué monstruo!, susurró Sofía. Sofía, vine aquí para pedir disculpas y para pedirte que vuelvas a casa. Señor Alejandro, por favor, déjame hablar. Fui un cobarde. Debería haber luchado por ti desde el primer momento. Debería haber enfrentado a Ricardo y a toda la prensa. Sofía bajó los ojos. El Señor hizo lo que creyó mejor para Mateo. No, hice lo que fue más fácil para mí, y en el proceso lastimé a las dos personas que más amo en este mundo. Sofía lo miró sorprendida. Las dos personas. Alejandro se acercó a ella. Sofía, en 3 meses no solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. También me enseñaste a ser padre nuevamente. Me mostraste que aún era posible ser feliz, señor Alejandro, y me enamoré de ti, dijo finalmente. No como patrón y empleada, sino como hombre y mujer, como una familia. Sofía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Pero somos de mundos diferentes, ¿no lo somos? Somos 2 personas que se encontraron cuando más se necesitaban la una a la otra. En ese momento, la puerta se abrió y una voz familiar gritó: «¡Sophie!». Era Mateo, que había escapado de la nueva niñera en el estacionamiento y subido corriendo. Detrás del padre, el niño corrió hacia Sofía y se lanzó en sus brazos llorando de felicidad. «Sophie, Sophie, vuelve». Mateo perdió a Sophie. Sofía lo cargó y lo besó, sus propias lágrimas mojando el rostro del niño. «Yo también te perdí, mi ángel. Te perdí mucho». «Sophie queda». «Sophie no va». «¿Qué más?». Sofía miró a Alejandro, que estaba con los ojos llorosos, observando la escena. «Eso depende de papá», dijo ella bajito. Alejandro se acercó y tocó delicadamente el rostro de Sofía. «Ven a casa, Sofía. Ven a ser nuestra familia de verdad». En ese momento Clara abrió los ojos lentamente. Había despertado con las voces y estaba observando la escena con una sonrisa débil. «Mamá», dijo Sofía acercándose a la cama, «¿cómo te estás sintiendo?» «Mejor ahora que te vi sonreír de nuevo». Clara respondió con voz débil. «Y ese debe ser el famoso Mateo». Mateo miró a la abuela con curiosidad y saludó tímidamente. «Hola, abue Sophie». Clara rió bajito. «Hola, mi nietito». Alejandro se acercó a la cama. «Señora Clara, soy Alejandro Rojas. Mucho gusto». «El gusto es mío. Gracias por cuidar también de mi hija. En verdad, fue ella quien cuidó de nosotros». Clara miró a la hija y después a Alejandro. «Ustedes se aman, ¿ves, verdad?». Sofía se puso roja, pero Alejandro respondió sin dudar: «Sí, señora. Amo a su hija y a su nieto más que a nada en este mundo». «Entonces, no pierdan más tiempo», dijo Clara, apretando la mano de la hija. «La vida es muy corta para desperdiciar el amor cuando aparece». Sofía miró a la madre y después a Alejandro. «Mamá, pero el señor Alejandro es el hombre que te ama y que tú amas también», interrumpió. «Clara, puedo verlo en tus ojos, hija mía. Es el mismo brillo que yo tenía cuando conocí a tu padre». Alejandro se arrodilló al lado de la cama de Clara, aún sosteniendo a Mateo en el regazo. «Señora Clara, prometo que voy a cuidar de Sofía y amarla por el resto de mi vida y me gustaría mucho que usted viniera a vivir con nosotros cuando salga del hospital». «Alejandro», Sofía susurró emocionada. «Mateo necesita a su abuela cerca». Alejandro continuó mirando a su hijo. «Y quiero que nuestra familia sea completa, ¿verdad, Mateo?». «En casa». Mateo batió palmitas animado. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Sería un honor formar parte de esa familia. Sofía no conseguía más contener la emoción. «Alejandro, ¿te estás seguro? ¿Realmente tienes certeza de que es esto lo que quieres?». «Nunca he tenido tanta certeza de nada en mi vida», respondió Alejandro tomando la mano libre de ella. «Quiero casarme contigo, Sofía. Quiero que seamos una familia de verdad». «Casa», Mateo gritó batiendo palmitas. «¡A la casa con papá!». Todos rieron de la emoción del niño. Sofía miró a Alejandro, a Mateo y a la madre, y sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Entonces sí», dijo bajito. «Sí, acepto». Alejandro la besó delicadamente mientras
Mateo aplaudía y Clara lloraba de felicidad. 2 meses después, Sofía y Alejandro se casaron en una ceremonia simple e íntima en el penthouse de Santa Fe. Clara, ya recuperada y viviendo con ellos, fue quien entregó a la hija en el altar improvisado en la sala de estar. Mateo fue el paje cargando los anillos en un cojincito de terciopelo azul. «¡Papá, casa Sofía!», gritó cuando Alejandro besó a la novia haciendo reír a todos los invitados. Doña Carmen había preparado una cena especial y la pequeña familia celebró hasta tarde en la noche cuando Mateo finalmente se durmió, exhausto de tanto jugar. Alejandro y Sofía se quedaron en el balcón observando las luces de Santiago de Chile. «¿Puedes creer que todo comenzó con una tubería rota?», preguntó Sofía, acurrucada en los brazos del marido. «Comenzó mucho antes de eso», respondió Alejandro besando sus cabellos. «Comenzó en el momento en que Mateo lloró por primera vez y yo no supe cómo consolarlo. El destino solo estaba esperando que tú aparecieras. Y si Ricardo intenta algo de nuevo, no lo hará. El juez fue muy claro sobre las consecuencias de lo que hizo. Además, ahora somos una familia oficial. Ya no tiene ningún derecho legal sobre Mateo». Sofía sonrió y se volteó para mirar a Alejandro. «Te amo, ¿sabías? Yo también te amo. Tú y Mateo son el mejor regalo que la vida me ha dado». Desde el cuarto oyeron la voz somnolienta de Mateo. La papá. «Estamos aquí, mi ángel», respondió Sofía, yendo hasta el cuarto con Alejandro. Mateo estaba sentado en la cama frotándose los ojos. «Soñé que Sofía se fue de nuevo. Fue solo una pesadilla». «Hijo», dijo Alejandro, sentándose en la cama y acariciando el cabello del niño, «Sofía nunca más se va a ir. Ahora ella es nuestra familia para siempre». «Para siempre de verdad», confirmó Sofía besando su frente. «Ahora soy tu mamá de verdad». Mateo sonrió y se acostó nuevamente, sosteniendo la mano de Sofía. «Buenas noches, mami Sofía». «Buenas noches, papá». «Buenas noches, mi amor», dijeron juntos. Mientras observaban a Mateo adormecerse de nuevo, Alejandro y Sofía sabían que habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad de ser felices. El bebé que un día escupió a todas las niñeras había sido el cupido que unió dos almas solitarias en una familia llena de amor. Y en el penthouse de Santa Fe, donde antes solo había tristeza y silencio, ahora había risas, juegos y la certeza de que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. No importa de dónde venga o cómo llegue hasta nosotros. Es historia del multimillonario viudo, de la empleada de limpieza humilde y del bebé que sabía reconocer el amor verdadero. Había terminado del modo más bonito posible con una familia unida, por lo que realmente importa en la vida. Y entonces, ¿qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No te olvides dejar tu me gusta en el video para apoyarnos y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.